de la música universal, que es el flamenco, ¿no? Esa gran cristalización de viejas estirpes de la música oriental. Y además los intérpretes del flamenco eran gente marginada, que vivía al margen de la sociedad, y el flamenco se desarrolla como el jazz en Nueva Orleans, en los prostíbulos, en las tabernas, en los bajos fondos. Y ir a oír flamenco, yo me acuerdo que en mi misma casa era como ir a la mala vida, ¿no? A asomarte a zonas prohibidas. A mí eso es lo que me interesó del flamenco, lo que tenía de marginado, lo que había sido conservado por gentes menesterosas y magnánimas, que habían realmente heredado una tradición y estaban conservándola en la intimidad de unas pocas familias. Todo eso se fue perdiendo naturalmente. Ya el padre de Antonio Machado hablaba, Antonio Machado y Álvarez, hablaba de que el flamenco, cuando pasó al teatro, algo se degradó, perdió la autenticidad expresiva y se hizo otra cosa. Ya el flamenco teatral no tiene nada que ver con el flamenco oído en una habitación. Pues algo por el estilo ha ocurrido también, creo yo, volviendo a lo que me preguntas, en la vida cotidiana. Las actitudes populares en torno a ciertos dramas que ocurren en la vida cotidiana, la agresividad contra el delincuente, las formas groseras que se utilizan para manifestar cualquier tipo de preocupación social, me parecen realmente alarmantes. Creo que es un signo de que algo está empezando ya a llegar al fondo de la degradación. Bueno, después en tu evolución literaria sigues escribiendo poesía, te trasladas a Madrid, y después te vas a vivir a Colombia, y creo que es allí donde empiezas a redactar tu primera novela, 2 días de septiembre. Quería preguntarte, en primer lugar, por la experiencia de Colombia. ¿Qué significó para ti entrar en contacto con Latinoamérica, con la cultura colombiana? Y después, preguntarte qué buscaste en la novela, qué otros registros buscaste en la novela que no te daba la poesía. Sí. Yo me fui a Colombia por un azar, que fue un azar muy gratificante, porque yo entonces estaba en Madrid, estaba ya más o menos trabajando en la clandestinidad contra la dictadura, los movimientos estudiantiles, sobre todo en la universidad, y había tenido algún tropiezo con la policía y estaba bastante incómodo. Y realmente la posibilidad de irme a Colombia fue una especie de elección, de un exilio voluntario. Nadie me dijo que me fuera, naturalmente, yo lo elegí. Pero tuve la oportunidad de ir a dar clases, a enseñar literatura a la Universidad Nacional de Colombia, y acepté, entre otras cosas porque yo andaba bastante mal económicamente, y el hecho de poderme ir a Colombia y tener asegurada mi bolsa, pues eso me hizo, en primer lugar, poder casarme. De modo que me casé y me fui a Colombia a dar clases. Y el descubrimiento de Colombia fue realmente inolvidable. Otro mundo, otra forma de elección de la libertad.
Los amigos, algunos de ellos ya eran amigos míos en Madrid, pues intimé mucho con el grupo que hacía la revista Mito, que fue una de las grandes tribunas culturales del ámbito de la lengua española de los años 50-60. Y en ese grupo de mitos estaban pues, novelistas como García Márquez y alguien, o 2 o 3 novelistas tan importantes como García Márquez para mí, Pedro Gómez Valderrama, Eduardo Cepeda, esos 2 por lo pronto, y poetas que me merecían toda clase de respetos. Viví casi 3 años en Bogotá y de pronto, por alusión a la primera novela, de pronto empezaron a recrudecerse los recuerdos que yo tenía de mi vida en Jerez. Mi familia estaba más o menos vinculada al negocio del vino, a la industria vitivinícola, y se me agudizaron esos recuerdos y pensé que yo podía, o que yo tenía la obligación moral de contar ese espacio de la experiencia, de la realidad social, laboral española, porque a través de eso podía también descargar un poco mi conciencia, o mi mala conciencia. Y empecé esa historia que me inventé, pero que en el fondo no era inventada. Yo creo que lo que me inventé, a la larga, llegó a ser lo más real, porque la novela es simplemente el enfrentamiento de unos seres que luchan por sobrevivir y otros que disponen pródigamente de la vida, los que nunca poseerán la tierra y los dueños de la tierra. No hay... la novela es dramática, muy basada en el diálogo, pero conté esa historia vivida por mí, muy de cerca, por mi familia, durante 2 días de la vendimia de Jerez. Y eso fue, ahí empezó mi aventura novelística, sin que yo llegara del todo a convencerme de que yo era novelista, y que lo más importante de esa novela eran las descripciones mías, personales, basadas en un trasfondo poético. Que lo demás, los diálogos, la copia de la realidad, era lo menos importante de mi obra. Que fue el camino que después seguiste en otra gran novela, Ágata Ojos de Gato, ya en los años 70, donde la prosa y la poética en la construcción del mundo narrativo es fundamental. Pero